Hola, ¿qué tal? Soy Diego, su profesor de la asignatura de Humanidades 3. Les había prometido que les iba a subir unos resúmenes de las clases que habíamos visto, porque no había grabado las clases y en general siento que no se graban con tan buena calidad las clases. Entonces, sí, en este video es una clase de la primera semana. Les recuerdo más o menos los temas que vimos. Empezamos hablando un poco sobre la mitología, sobre qué sentido tiene pensar hoy la mitología. Luego les conté el mito de Gilgamesh. Y por último hablamos un poco de cómo pensar los mitos en la actualidad y lo ejemplificamos con las películas de zombies. Entonces, vamos de nuevo un poco recordando que lo que hablamos. Usualmente en las clases de la filosofía se suele hablar del paso del mito al logos. Esto es herencia de la ilustración y de alguna manera se ha explicado, digamos, como el desarrollo del saber de esta forma, como primero una forma prehistórica, primitiva del pensamiento en la mitología, luego el pensamiento religioso, luego el pensamiento filosófico y por último en la cúspide el pensamiento científico propiamente. Algunos pensadores como Roland Barthes ha cuestionado mucho esta idea y de hecho la catalogó como un mismo en sí mismo. Esta idea del progreso en realidad es un mito de la modernidad y que nos permite, digamos, a nosotros pensar y seguir actuando en el mundo desde la modernidad. Entonces, Barthes dice un poco esto, que seguimos pensando mitológicamente y lo podemos encontrar mucho en el cine, mucho en los cómics. Y pues estas historias, digamos que contienen de alguna forma arquetipos que representan ideas o ideales de la modernidad. Ahora bien, ¿cómo son los primeros mitos? ¿Qué es lo que dicen de las primeras sociedades o qué dicen sobre el hombre en general? Empezamos hablando sobre este libro, la epopeya de Gilgamesh, que tiene por subtítulo La angustia por la muerte. No sé si lo pueden ver bien o si lo ven al revés. Pero bueno, este es Gilgamesh y está peleando con un toro. Gilgamesh posiblemente fue una persona real, un rey real. Hay muchos registros de su nombre fuera de la mitología. Sin embargo, es muy pocos lo que podemos saber sobre él ciertamente. Podemos pensar que vivió hace al menos 4000 años, sí, o bueno, 2000 años antes de nuestra era o hace 4000 años. Sabemos que fue un rey. El mito lo pone como un rey tirano al que los dioses buscan ponerle un alto. Vamos a leer la primera parte del poema, que es como un proemio, que es como una introducción. Y nos dice más o menos cómo es el mundo y lo que hizo Gilgamesh. Quien vio el abismo, fundamento de la tierra, quien conoció los mares, fue quien todo lo supo, quien a la vez investigó lo oculto, dotado de sabiduría, comprendió todo, descubrió el misterio, abrió el profundo de las profundidades ignoradas, y trajo la historia de tiempos del diluvio. Tras viaje lejano, volvió exhausto, resignado, y grabó en estela de piedra sus tribulaciones. Y bueno, volviendo a esto, al principio fue quien vio el abismo, fundamento de la tierra. Y aquí podemos ver un poco cómo es, no sé si lo ven bien. Así es el mundo, digamos, para la cosmología sumeria y babilónica. El mundo está rodeado de agua y está, digamos, suspendido sobre aguas oscuras. Aquí lo llaman aguas heladas de la muerte. Y sí es como un poco aterrador pensar esto de ir a las profundidades de la tierra, a estas aguas oscuras. Em, bueno, entonces este personaje es Gilgamesh, un rey tirano. Vamos a leer los dioses crean a otro personaje que se llama Enkidu para ponerle un alto. Dice, tras tanto oír sus quejas, Anu, que es el dios del cielo, convocaron los dioses del gran Aruru. Y Aruru dice aquí que es una denominación de Ma, la diosa madre. Creaste tú a ese hombre, se refieren a Gilgamesh. Haz ahora otra criatura, tormenta sea su corazón, que se lo ponga,
y recobre así la paz Uruk. Al oír esto, Aruru concibió en su corazón la criatura de Anu. Se lavó las manos Aruru, tomó un poco de barro. En la estepa fue creado Enkidu, el héroe, engendro de la soledad, concreción de Ninurta, cubierto de pelo su cuerpo todo, como mujer el cabello, hirsuto como haces de cebada. No sabe de gentes ni de países, no lleva por vestido sino su piel. Con las gacelas tasca la tierra, con las manadas se echa a beber en el estanque, y con las bestias en el agua alegra su corazón. Un poco esto, Enkidu es un poco salvaje, es un poco bestia, un poco animal, no sabe muy bien a qué ha venido al mundo todavía, y digamos vagando ahí en las aguas se encuentra a una hieródula o una sacerdotisa, quien es la que le dice qué es lo que tiene que hacer y también le cuenta un poco lo que vive Gilgamesh. Esta hieródula le cuenta que Gilgamesh tiene sueños recurrentes con Enkidu. Vamos a leer si encuentro rápidamente esta parte. Aún antes que vinieras tú de la montaña, Gilgamesh en Uruk tuvo un sueño a propósito de ti. Se levantó un día Gilgamesh y fue a contar su sueño. Y así habló a su madre. Madre, vi esta noche un sueño. Estaban ahí las estrellas del cielo. Caían sobre mí como un trozo de cielo. Quería alzarlo, pero era más fuerte que yo. Quería moverlo, pero no podía ni levantarlo. La gente toda de Uruk estaba ahí. Se congregaba a mi alrededor. La multitud se precipitaba hacia él. Se amontonaba el gentío en torno suyo, y como niños pequeños besaban sus pies. Yo mismo, como una esposa, lo acariciaba. Y pues es raro que Gilgamesh, el rey más tirano, pues se postre, digamos, y lo acaricie como una esposa, dice. La madre de Gilgamesh interpreta de alguna manera y dice, lo amarás como una esposa y como tal lo acariciarás, y yo lo trataré como a ti mismo. Vendrá un compañero fuerte igual a ti, protector del amigo. Su poder será grande en el país, como un trozo de cielo, será grande su vigor. Y pues sí, su madre, digamos, anuncia, digamos, esta amistad o amorío incluso que tienen estos dos personajes. Y sí, realmente es una relación homoerótica. Antes mucho tiempo los historiadores se negaban a leerlo de esta forma, pero era conforme se fueron descubriendo más tablas, pues se fue viendo que sí, realmente era como una relación muy efectiva, o más que efectiva, sí. Luego se encuentran estos dos personajes, Gilgamesh y Enkidu, en las puertas de la ciudad, en Uruk. Empiezan a tener como una pelea fuerte, se retumba la tierra, se caen los muros, y es en general así una pelea desproporcionada, ¿no? Más que podemos pensarlo como son las peleas en Dragon Ball Z, así súper exageradas, así rompiendo montañas y algo así, ¿no? Luego en un momento Gilgamesh se rinde y Enkidu dice, cuando estuvo rendido, Enkidu se dirigió a Gilgamesh. Como un ser único, tu madre te dio a luz, la búfala, la del redil, Ninsun. Sobre todos los hombres eleva tu cabeza, la realeza sobre los pueblos la decretó en tu favor Enlil. De esta forma, digamos, Enkidu y Gilgamesh entablan su relación. Luego de esto empiezan a tener aventuras, empiezan a tener algunos viajes en donde cazaban demonios, en donde cazaban algunas bestias y terminan cazando a un toro del cielo, lo que hace disgustar a los dioses. Y entonces Enkidu empieza a tener sueños sobre su muerte y le comenta estos sueños a Gilgamesh. Y estas expresan, digamos, el dolor por la finitud humana. Voy a ver si encuentro rápidamente esta parte. Espero que sí. ¿Quién puede alcanzar el cielo, amigo mío? Solo los dioses moran con Shamash en el cielo eternamente. Oh, la humanidad tiene sus días contados. Todo cuanto hace es viento.
Y pues sí, hay como una conciencia trágica sobre la condición humana, sobre esto, lo inevitable de la muerte. Y sí les comentaba que esto era como muy moderno realmente, nos seguimos preocupando por la muerte, sigue siendo como eh, una interrogación para nosotros y no saber qué hacer con la muerte, cómo lidiar con la muerte de los seres queridos sobre todo y cómo lidiar con nuestra propia muerte es como que una cuestión muy universal. Bueno, entonces Enkidu termina muriendo y Gilgamesh se propone ir al inframundo, que es como lo que se dice en el proemio. Y hay dos partes, me voy a saltar una parte que es donde encuentra una planta sagrada que le prometía como la inmortalidad. Lo voy a contar rápidamente. Encuentra esta planta, ya se va de regreso, ya contento, y en un momento de descanso, una serpiente se escabulle y le roba esta planta sagrada. Entonces Gilgamesh se pone muy triste por esto, porque todo su esfuerzo fue, digamos, para nada. Y en otra parte se encuentra con su amigo Enkidu en el inframundo y le pide que le cuente cómo es el mundo en el más allá. Vamos a ver qué es lo que le dice Enkidu. A ver si lo encuentro rápidamente también. Esto es ya casi al final del texto. Un momento más, un momento más. Dime, amigo mío, dime las condiciones que has visto en el infierno. No te lo diré, amigo mío, no te lo diré. Si te digo las reglas del infierno que he visto, te sentarás a llorar. Me sentaré, pues, a llorar. Y Enkidu dice, mi cuerpo, que tu corazón se complacía en acariciar, como vestido viejo lo comen los gusanos. Mi cuerpo, que tu corazón se complacía en acariciar, como grietas en la tierra, está lleno de polvo. Ay de mí, dijo Gilgamesh, y se echó al polvo. Entonces Gilgamesh le empieza a hacer preguntas, digamos, sobre el destino de diversas personas. Por ejemplo, el que ha tenido un hijo, el que ha tenido 2 hijos, el que ha tenido 3 hijos. Y más o menos la idea es que entre más se recuerda una persona, pues es mejor su destino en su vida tras la muerte. Y quizá los más interesantes son los últimos. Aquel cuyo cadáver yace en la estepa, ¿lo has visto tú? Es decir, al que no ha tenido como un entierro. Sí lo he visto, no tiene su alma descanso en la tierra. Aquel que no he visto, quien vea por su alma, ¿lo has visto tú? Sí lo he visto, come las sobras de las cazuelas, las migajas arrojadas a la calle. Y pues sí, este es como el destino terrible que tienen las almas que no tienen quien se preocupe por ellas. Entonces, aquí nos quedamos en la clase pasada y la siguiente clase nos preguntamos cómo pensaron la muerte mitológicamente hoy en día y qué dicen estos mitos, digamos, sobre nosotros, sobre nuestra cultura. A ver, ¿cómo lo había puesto? Mis apuntes están un poco desordenados porque están en libretas distintas, pero sí. Sí, están muy desordenados mis apuntes. Les comentaba, bueno, estas primeras preguntas de qué es lo que nos dicen los muertos o qué es lo que pensamos sobre la muerte en nuestras formas mitológicas. Pensamos un poco en la historia del cine zombie. Les comentaba sobre la primera película de cine zombie, que si no me equivoco se llama White Zombie, publicada en 1932, que trataba, digamos, el mito de zombie en su forma original, es decir, producto de la brujería, de la magia negra, del vudú, que tiene su origen en las comunidades negras. Se sigue practicando esto de hacer zombies de alguna manera, de quitarle la voluntad a las personas y esclavizarlos de alguna manera. Se ha demostrado, digamos, que
que utilizan drogas para, uno, simular que estas personas están muertos durante un tiempo y luego cuando eh, sí, le hacen su funeral y todo esto, van por el cuerpo, lo rescatan y después de ese tiempo ya cobran sus funciones y ya son personas muy manejables, muy manipulables. Y hay personas incluso que se han recuperado de ser zombies. Hay un documental muy interesante sobre esto en YouTube. Pero bueno, esto es más o menos como la forma original del mito de los zombies. Sin embargo, es con la película de Joe Romero de El amanecer de los muertos vivientes. No sé si tengo aquí el año, no, no lo tengo. Pero bueno, tienen que ver esa película, se las había recomendado mucho. Em, bueno, en esta película no se le llaman zombies, a esto se le llaman eso. Y esto nos habla así que cómo tratamos a la muerte. Y se trata de una otredad, digamos, de algo que es difícil de definir, algo espectral, algo siniestro, algo que bordea los límites, digamos, de la experiencia. Eh, no sé por qué aquí había puesto algo sobre el fantasma, pero decía que el fantasma representa una contradicción lógica porque representa la ausencia, no, la presencia de la ausencia, sí, eso. Y el zombie es algo más raro aún, no sé, pienso. El zombie es como nuestra presencia, la presencia humana, pero sin espíritu, de alguna manera, sin integridad, la pura hambre que tenemos, el puro deseo de comer y un deseo de comer al otro, sobre todo, que es lo que lo hace muy terrible al zombie. También había dicho que estas películas de zombies despliegan escenarios apocalípticos que vienen de miedos muy reales, ya sea la catástrofe nuclear, la dispersión de un virus, accidentes biotecnológicos. También quería comentarles de esta película, ¿cómo se llama? Que acaba de salir, donde está Pedro Pascal. The Last of Us, en donde hay el apocalipsis zombie es por unos hongos que sueltan esporas y sí es como pensar eso de otras formas de vida que nos ponen en problemas como los virus y esto lo vimos mucho con el COVID, no sé cómo se le hayan pasado a ustedes, espero que bien en la medida de lo posible, pero sí, son escenarios apocalípticos que están presentes en nuestra mente. Y también pensaba en esto que creo que aparece en The Walking Dead, que el verdadero problema no es tanto los zombies, sino que con la desaparición del Estado, con la desaparición de las instituciones, el hombre se presenta tal como es en su maldad más pura, en su capacidad de hacer daño, puramente por hacer daño, ni siquiera por sobrevivir. Em, También recuerdo que esto sale en un libro que se llama El ensayo sobre la ceguera, que no es sobre zombies, de José Saramago. José Saramago piensa que un día la gente se empieza a quedar ciega y así, y pues sí, más o menos como una enfermedad sin explicación. Todo el mundo se empieza a quedar ciega, menos algunas personas, un puñado de personas que prefieren de no decir que pueden ver lo que sucede porque se crea como facciones y divisiones de poder que sí, digamos, muy terribles, como un apocalipsis zombie en donde las personas buscan sobrevivir, se encierran en prisiones y perdón, tuve un pequeño corte, lo voy a editar esto. También había dicho que una de las cosas que plantea los escenarios de las películas zombies es el deseo de volver a casa. Sin embargo, en estas situaciones ningún lugar es ya un hogar. Entonces los únicos lugares que parecen factibles para iniciar de nuevo con la civilización son curiosamente los centros comerciales. Los sociólogos han dicho que los centros comerciales son no lugares, son espacios de transición, son espacios que no es posible habitar en ellos. Y sin embargo, los escenarios zombies lo plantean como el último lugar para la humanidad, el último lugar en donde nosotros podemos ya sea acceder a comida, acceder a herramientas. Y
sí, un poco esto. También ahorita estaba hablando le estaba haciendo un video a los muchachos de primer semestre y les comentaba un poco sobre el pensamiento primitivo, sobre las personas del Neolítico y cómo ellos tuvieron que inventar la agricultura, la metalurgia y todas estas cosas que nosotros no tenemos ni idea de cómo se hacen y sí, nosotros lo llamamos primitivos, ¿no? Pero bueno, otra cosa que quería comentar era que en las películas de zombie se desplaza el miedo a morir, a dejar de existir. Y ahora se piensa como existir únicamente como carne, como puro deseo. Y esto tiene que ver con una noción que los sociólogos han hecho sobre la alienación. Digamos, un sujeto alineado ha perdido toda su individualidad y se ha convertido solamente en una máquina deseante, en una máquina que desea comprar y consumir y trabajar para consumir y un poco esto, ¿no? De alguna manera, el mito zombie nos pone en ese plano de dejar de ser nosotros mismos y convertirnos en una masa anónima de seres que solamente buscan alimentarse. No recuerdo cómo había terminado esta clase, pero sí, un poco esto es que de alguna manera el mito de los zombies nos recuerda nuestra fragilidad y nos hace pensar la muerte de otra manera, a diferencia del mito de Gilgamesh, en donde quizá lo importante sea ser recordado, dejar un legado, quizá. También recuerdo esto que uno de sus compañeros compartió del mito de Ozymandias. Era un rey egipcio que quería ser como dejar un gran legado. Sin embargo, cuando vamos a su tumba, hoy en día, digamos, está en ruinas. Entonces, sí, un poco esto, el legado de los grandes hombres, pues sí, al final termina siendo polvo. Y quizá nuestro miedo no es tanto eh, no ser recordados, sino dejar de ser nosotros y solamente consumir, digamos. Entonces, dejo hasta aquí la clase, bueno, el video, perdón. Ya duró mucho, la verdad. El siguiente video es sobre consejos de escritura que les había dado y también filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Entonces espero que tengan tiempo de verlo después de este.